Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que todos estén tranquilos en sus hogares. Vamos a comenzar la clase online de la escuela dominical. Ya, el día de hoy estaremos hablando de Ruth. Ya vamos a hablar quién fue Ruth, qué hizo Ruth, qué bueno hizo Ruth para que estuviera en la Biblia, para que pudiera tener un lugar en las Sagradas Escrituras. Sabemos que todos los días aprendemos algo nuevo en la vida y así todos los domingos en la escuela dominical venimos con el deseo de aprender más sobre la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar en este momento para poder dar inicio a la clase de Amiguitos de Jesús y para que podamos conocer de Ruth. Bendito Dios amado y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos has concedido, Dios amado, el día de hoy, porque me permites, Padre Celestial, estar comunicándome con mis alumnos, con los amiguitos de Jesús, para que ellos aprendan, Dios amado, una vez más de tu palabra. Sé tú, Dios amado, cuidando a cada uno de ellos, Padre Celestial, desde el más mínimo detalle que ellos necesiten, Señor. Ellos son las perlas, las joyas, Dios amado, que te adornan, Padre Celestial. Son seres, Dios amado, inteligentes, Padre Celestial, y que te alaban y te sirven, Dios amado. Abre nuestro entendimiento, nuestro oído, nuestro corazón para oír tu palabra, para que cuando estos pequeños crezcan y fueren grandes, adultos, Dios amado, no se olviden de ella, Señor. Padre Celestial, que la guarden en su corazón y que la pongan en práctica y por obra, Padre Celestial. Gracias te damos, si tú merecedor de toda gloria, de toda honra y toda alabanza, porque tú te la mereces, Dios amado, porque fuera de ti nada deseamos acá en la tierra, Dios amado, porque tu presencia es muy maravillosa, más que cualquiera de todas las cosas, Padre Celestial, en este mundo. Gracias te damos, Señor. Sé tú acompañándonos en todo, Padre Celestial, que vamos a hacer y que sea llegando grato delante de su presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, mi niño, comenzamos. La historia de Ruth, ya, ella es una mujer que no creció, no sirvió desde niña a Dios, pero se casó y su esposo sí conocía de este Dios verdadero. Su madre, su padre de su esposo conocían al Dios verdadero, pero como todos tomamos decisiones en la vida, ellos decidieron irse a un pueblo o a una ciudad que se llamaba Moab. Ya les voy a enseñar y les voy a mostrar cómo comienza y cómo se relata toda esta historia. Bien, comencemos la historia. Dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces esta familia venía de Judá, ya, del reino del sur. Acuérdense que Israel se dividió en 2 reinos, ya, después de la muerte del rey Salomón, y quedó el reino de Israel, perdón, al norte, y la casa de Judá al sur. Por eso es que dice que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Ya, continuemos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, ¿qué pasaba con esta familia? Que tras salir del hambre o de la hambruna que había en la tierra de Judá, ya ellos salieron de ahí buscando mejoras, ya más bendiciones, que el Señor los ayudara. Pero ¿qué pasó?
que el marido de Noemí murió y sus 2 hijos también murieron. Y solamente Noemí se quedó con sus nueras, ¿ya? Acuérdense que Noemí tenía 2 hijos y vivieron allí también. Y en 10 años perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Entonces veamos qué pasó con la historia de Ruth y Noemí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Acuérdense que había hambruna en Belén de Judá. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Amén. Bueno, mis niños, como ya vimos la historia de Ruth y Noemí, ¿cierto? Un poco triste porque ella perdió a su marido, a sus 2 hijos, a los seres que ella más quería, más amaba, ¿cierto? Y después tuvo que despedirse de sus 2 nueras, pero más una se quedó con ella. ¿Quién se quedó con Noemí? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien sabe? Ruth, ¿cierto? Ahora, Noemí le decía a Orfa que se fuera, que se devolviera a la casa de su madre, ¿cierto? Que se volviera a sus dioses, ¿ya? Acuérdense que esta familia venía de Judá, y en Judá creían en Dios, en el Dios, en Jehová, ¿cierto? El Padre. Y le decía a Orfa que se volviera a sus dioses, ¿ya? Y acuérdense que Ruth era moabita, entonces Ruth también tenía dioses, pero más Ruth decidió ella en su corazón creer en Jehová, creer en Dios, que creó todas las cosas, que creó los cielos y la tierra, que la ordenó cuando la creó, ¿cierto? Incluso Dios nos creó en el hueco, nos formó así, en el hueco de nuestra mano, ¿ya? Y Él conoce todas las cosas. Entonces Ruth decidió creer en Dios, decidió seguir a Noemí, su suegra. Y también vemos cómo la recibieron en Judá, ¿cierto? En Belén. ¿Quién es esta Noemí? ¿Cierto?
Porque acuérdense que han pasado, ¿cuántos años pasaron? 10 años. Imagínense un largo tiempo donde Noemí pasó muchas cosas, ¿cierto? Y ahora ella no llega sola, sino que llega acompañada de Ruth. Y dice así: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió. ¿Qué se acuerda que le respondió Noemí? Dice así: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cierto? Porque a veces nosotros decidimos, pero nuestros planes no son los planes de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes como niños, si ustedes planean ir mañana a la playa, planean ir a jugar, planean estudiar, ¿cierto? O tienen pruebas en los colegios, o tienen ejercicios que resolver, tienen tareas, esos son sus planes, pero los planes de Dios para con nosotros como amiguitos de Jesús son otros, ¿cierto? Que oremos por el amigo que necesita ayuda, que oremos por nuestros padres, ¿cierto? Que oremos por nosotros para que Dios, ¿cierto?, nos muestre el propósito que tenemos nosotros aquí en la tierra, porque acuérdense que todos venimos con un propósito. Entonces, datos curiosos de Noemí y Ruth. Se lo leo enseguida. Y dice así: Ruth, cuyo nombre significa compañera o apego, fue una moabita que llegó a ser antepasada de David, María y Jesucristo. Después que Noemí y Elimelech, junto con sus hijos, ¿cómo se llamaban los hijos? Kelión y Malón, por causa del hambre, tuvieron que abandonar su hogar de Belén. Ruth se casó con Malón. Murieron los varones y quedaron viudas, Noemí, Ruth y Orfa. Noemí decidió regresar a Belén y Ruth, por el apego que le tenía, se fue con ellos. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Ruth espigó los campos para ganarse sustento y mantener a su suegra. Y dice así: en este trabajo conoció a Boaz, pariente de Noemí, quien la trató bondadosamente y luego se enamoró de ella. Boaz compró la herencia de Malón en la heredad familiar y así, de acuerdo con la ley hebraica, en Deuteronomio capítulo 25 del versículo 5 al 10, adquirió el derecho de casarse con Ruth. Su primogénito fue Obed, quien fue padre de Isaí y abuelo de David. Muy bien, ¿cierto? Son datos que nosotros muchas veces se nos olvida recordar y mencionar, pero son muy importantes, ¿cierto? Bueno, mis niños, los dejo, espero les haya gustado la clase. La verdad es que acuérdense que nosotros siempre cuando veamos algún material bíblico que queramos aprender, es necesario siempre corroborar la información, ¿cierto? Estar con la Biblia. Sale así escrito, de verdad fue así, ya, porque muchas veces, acuérdense, podemos ver muchas imágenes, muchos videos, pero siempre tenemos que corroborar la información, lo que aprendimos con la Biblia. Espero ustedes estén bien, espero ustedes les haya gustado la historia. La verdad es que quise hacerle un video diferente y siempre, ustedes saben que a la tía le gusta mostrar estas cosas, ya, y el tiempo es limitado, ¿cierto? Bueno, unas preguntas ya para finalizar. Dice así: ¿por qué se había ido Noemí a la tierra de Moab? ¿Quién se acuerda? Pensemos, a ver, piensa, me voy a acordar. Acuérdense que fue por la hambruna que había en la ciudad de Belén, ¿cierto? En el pueblo de Belén de Judá. ¿Quiénes son Ruth y Orfa? ¿Quién se acuerda quiénes eran Ruth y Orfa? A ver, recordemos, pensemos. Eran las nueras de Noemí. Y dice también: ¿cómo responden Ruth y Orfa cuando Noemí les dice que regresen a su pueblo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué decidieron ellas? Acuérdense que Orfa, ¿qué hizo? Le dio un beso y se fue. Pero Ruth se quedó con Noemí, ¿cierto? Ella se quedó con su suegra y se fueron juntas de nuevo a Belén. Y dice: ¿cómo se llamaba el hijo de Boaz y Ruth? ¿Se acuerdan que les di el dato?
Acuérdense que se llamaba Obed. ¿Ya? No se olviden. Son datos curiosos que de repente tenemos que saber para, ¿cierto? Cuando nos pregunten responder. Nunca está de más aprender, niños. Ya, espero les guste y me despido con ustedes. Ya los extraño mucho. No se olviden de orar siempre por la iglesia, por la casa de Dios. Acuérdense que, ¿qué dice la Biblia? Orar los unos por los otros. Ya pronto nos vamos a ver y vamos a comer cositas ricas, ya, y vamos a aprender de la palabra del Señor y vamos a ver cuán grande están, porque me imagino que todos ya han crecido mucho, 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 mucho. Chao, niños, bye.